Vamos a continuar con nuestro proyecto y aquí voy a cerrar todo esto que está aquí. Ya eliminada esta parte, por ejemplo, si abrimos lo que es nuestro diseño, puedes ver que tenemos una imagen de fondo en esta parte. Este contenido está bastante grande en realidad. Así que podemos comenzar con esta parte de aquí a trabajar. Si abrimos lo que es el HTML, puedes ver que todo esto está agregado en lo que viene siendo un header. Ahora, si recuerdas, mencioné anteriormente que podías tener múltiples headers. No lo tenemos en este caso, pero por ejemplo, voy a dar un poco de scroll. Si abrimos lo que es los testimoniales, aquí podría ir un header y es algo semántico, se cumple una regla. Podrías poner aquí un header que diga un párrafo escrito por y guardar cambios. Y esto, por ejemplo, tiene un header aquí, tiene un header acá. Este header es el del sitio web, el otro es el header del testimonial. Entonces, si yo, por ejemplo, comienzo a aplicar CSS, digamos, aquí pongo header, que es mi etiqueta, abro llaves para aplicar los estilos y digamos que pongo un color de fondo en color rojo. Esa propiedad se conoce como background color y le puedes poner aquí el color rojo, red. Entonces, si guardas cambios y abres tu proyecto, puedes ver que se aplica un color rojo aquí, pero también se va a aplicar acá abajo. Para cosas como esta es que existe algo llamado clases y IDs, porque de otra forma muchas etiquetas se van a estar repitiendo. Por ejemplo, digamos un párrafo. Digamos que a mí me gustaría que un párrafo tuviera una fuente más grande. Digamos font size es la propiedad, 20 píxeles. Eso le va a aplicar a todos los párrafos que tengamos en el sitio web. Y tal vez digas, pero yo no quería aplicarlo en este. Es por eso, de nueva cuenta, que existen lo que se conoce como clases y IDs. Es muy sencillo en realidad, no pienses como que es algo tan complicado. Voy a cerrar este de nosotros y voy a abrir el index. Y por ejemplo aquí le puedes poner tu etiqueta header. Y si recuerdas mencioné anteriormente que este src, este href se conocen como atributos. Una clase y un ID también son atributos. Por ejemplo aquí le puedes poner un ID. Pones ID y luego igual, abres llaves y ahí abres comillas y vas a colocar el ID que va a ser específico para este elemento. Digamos que ponemos header sitio. Y más bien sería al revés, site header. Entonces puedes ver que aquí tengo site header y tiene este ID. Si quieres darle estilos utilizando este ID, vamos a tener que utilizar un signo de gato. Ahora tal vez esto ya se complique un poco más, pero bueno, cuando quieres darle estilos a un ID, signo de gato. Y el nombre del ID, site header. Y aquí le puedes poner un background color y ponerle red. Entonces si guardas cambios y abrimos el proyecto, puedes ver que en la parte superior está en rojo, pero el anterior, o el de abajo mejor dicho, este no está en rojo. ¿Por qué? Porque estoy seleccionando el que tenga este ID y este tiene el site header ID, pero el otro header no lo tiene. Y de esa forma puedes escribir código que solamente afecte ciertas partes de tu sitio web. Es una gran ventaja escribir código de esta forma. Ahora, por ejemplo, veamos lo que son las clases y vemos la diferencia entre IDs y clases. Vamos a dar un poco de scroll. Puedes ver que tenemos múltiples H2, creo que, bueno, H3, aquí tenemos unos H3. Creo que van a ser buen ejemplo. Y de nueva cuenta lo que es una clase es un atributo y se utiliza class así de esta forma. Y luego igual y entre llaves o comillas, mejor dicho, se coloca lo que viene siendo la clase que quieres aplicar. Digamos que aquí le pongo encabezado. Puedes ver que este dice ID, este dice class. Este utiliza un signo de gato o numeral como si fuera un hashtag. Este otro, cuando es una clase, utiliza un punto. Y aquí ponemos encabezado. Y digamos que le pongo un color. Voy a hacer el color diferente. Aquí puedes ver que me autocompleta muchos colores. Selecciona cualquiera. Vamos a poner este de dark red. Guardamos cambios. Y vamos a abrir el proyecto. Un poco de scroll. Puedes ver que aquí aparece seguridad con este color y los otros dos no se ven afectados. ¿Cuál es la diferencia entre ID y clase? Además de que uno utiliza el signo de gato y el otro un punto. En cuanto a CSS, le puedes aplicar lo mismo a ambos, no hay diferencia en ese aspecto. Pero una diferencia o para qué están hechas es que, por ejemplo, la clase está destinada para ser reutilizada, mientras que el ID solamente puede haber un ID con este nombre por página. Puedes tener múltiples IDs, pero con nombres diferentes, pero por página solamente debe de haber uno. Ahora quiero mostrarte algo. Voy a copiar este ID que está aquí. Puedes ver que aquí lo estoy aplicando en un header. La ventaja que tiene esto es que lo puedes aplicar donde desees. No es específico a la etiqueta. Por lo tanto voy a ponerlo aquí en este H2. Y lo pego aquí. Y lo que viene siendo esta clase de encabezado, la voy a pegar aquí, en el H3 y aquí también, en este otro H3. Si guardamos cambios y abrimos el documento,
puedes ver que ambos site header con el ID se están aplicando. Y yo mencioné que la idea es que la clase sea reutilizable y en este caso se está reutilizando, ¿no? También el ID. Un ID como este se va a reutilizar también. O sea, no es como que vaya a decir HTML, oye, ese ya lo utilizaste y es un ID, no lo voy a aplicar aquí. HTML no se fija en eso, simplemente lo aplica. Pero si por ejemplo inspeccionamos aquí, puedes ver que tengo un ID llamado SiteHeader en el header y otro ID llamado SiteHeader en el H2. Son IDs, existen dos, en este caso con el mismo nombre, y no debe de ser así. Nunca puedes tener de esta forma. Aunque funcionen, no es recomendable tener dos IDs con el mismo nombre. Pueden tener nombres diferentes, ahí no va a haber ningún problema. Es decir, puedes tener SiteHeader y tener aquí Site encabezado. Y son dos IDs, pero nombres diferentes. Eso sí lo puedes hacer, pero con el mismo nombre, solamente uno por documento. Eso es algo muy importante. Y puedes ver que lo que son las clases, ahí se están aplicando de la misma forma igual que aquí, pero en estas no hay problema. Las clases están destinadas para ser utilizadas de esta forma, para ser utilizadas en más de un elemento como tenemos aquí. Ahora, mi recomendación es, yo casi nunca escribo código CSS con un ID. Sí los utilizo algunas veces para JavaScript, pero no mucho para CSS. Siempre es un poco mejor escribir CSS con clases, es un poco más rápido. Pero esa era la diferencia. Ahora, algo muy importante es que, por ejemplo, si aquí en el header ID, por ejemplo, en esta clase, digamos, aquí dice encabezado, pongo aquí mayúsculas, digamos. Puedes ver que estoy aplicando dos clases en este lado. Y puedo crear una clase que se llame mayúsculas. Y ponerle text transform, es la propiedad que me permite cambiarlo a mayúsculas, uppercase. Y si guardamos cambios, puedes ver que aparece aquí, se están aplicando ambas clases. Tenemos encabezado y mayúsculas. Se aplican los estilos de mayúsculas, se aplican los estilos de encabezado y este es nuestro resultado. Ahora, ¿qué pasa con el ID, no? Si por ejemplo yo pongo ID mayúsculas y aquí por ejemplo le pongo ID mayúsculas, entonces aquí espacio mayúsculas, puedes ver que le estoy poniendo dos IDs. En este caso es importante que si vas a colocar dos clases siempre debe de haber un espacio aquí. Si le pones de esta forma es una clase, si le pones un guión es una clase, debe de haber espacio. Y ahí son dos clases. De la misma forma aquí son dos IDs, pero si guardas cambios y abres el proyecto, puedes ver que no funciona. Incluso la otra, el anterior, el header que teníamos, deja de aplicarse. ¿Por qué? Porque un ID solamente puede haber uno. Uno que se aplique en el ID. Es decir, no puedo tener múltiples IDs. Solamente acepta uno como parámetro. Solamente acepta uno aquí. Eso es algo importante para que no te confunda. Entonces puedes ver que si lo elimino y lo guardo, se vuelve a aplicar el color rojo. Dejan de aplicarse ambos, así que es importante que solamente si colocas un ID o quieres dar estilos por medio de ID, solamente acepta uno. Es por eso que no son tan reutilizables, son un poco más limitados en ese aspecto con CSS, pero todas las propiedades de CSS se pueden aplicar tanto a clases como a IDs. Entonces, esto es lo básico de clases. Nombres, en cuanto a nombres, por ejemplo, una etiqueta llamada 99 encabezado, asterisco, encabezado, etcétera. No se recomienda nombrarlas así. Siempre recomiendo que utilices lenguaje que signifique algo para ti. Si tú le pones etiquetas, por ejemplo, algo así, va a funcionar obviamente, pero pues esto no nos dice nada, ¿no? Entonces yo recomiendo que mantengas el nombre de tus etiquetas con algo que signifique algo y después lo pases hacia acá. Nueva cuenta, puedes ver que saqué background color, text transform, etc. No te preocupes, las veremos a detalle en lo que es el curso. Aquí voy a darle deshacer todo lo que hicimos. Y ahora sí creo que tenemos lo básico de CSS. Dónde colocar el CSS, qué son las clases, qué son los IDs. Y estamos listos para comenzar a crear este diseño. Así que veámoslo en el siguiente video.